Ahora sí. Vamos a grabar la sesión o la clase número 8. Vamos a empezar a escudriñar desde el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el tema que vemos ahí al inicio en los primeros 13 versículos? Ahí, hermanos, es un problema que hasta el día de hoy lo tenemos, ¿no? Los mandamientos de Dios en contra de las tradiciones de los hombres. No, Hermano, recuerde algo. Yo le hago una pregunta. ¿Israel obedeció a Dios en su tiempo? no, No, nunca. Hubo chispas de avivamiento, muy esporádicos, pero la Biblia dice claramente que siempre vuestros padres fueron rebeldes desde que los saqué de Egipto, dice el Señor. Hasta ahora son una nación rebelde. Y hoy correcto. en día Israel sigue siendo rebelde. Por eso el Señor dijo claramente, ¿no? Cuando celebró la Pascua, instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor, ¿no? Esta es la sangre del nuevo pacto. Ya el nuevo pacto no es con Israel, es con nosotros la iglesia, que fue profetizado desde el libro de Deuteronomio, como lo enseñé en el seminario anterior. ¿No? Los pondré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Y también otros pasajes más del antiguo pacto. Y lamentablemente, la iglesia hoy en día, hago la pregunta, ¿ha cumplido con el Señor? No, Tampoco. Como dice Pablo en Romanos, hemos criticado a los judíos, ¿ok? Ahora juzguemos nosotros mismos. No somos mejores que los judíos. no, sí, Así como en el tiempo del Señor Jesucristo, Jesús batalló con las tradiciones de los hombres, hoy en día también seguimos esas mismas tradiciones. Am, por ejemplo, el día 31 de octubre, ¿ustedes celebraron el Día de la Reforma no, en sus iglesias? No, mm, no. ¿Saben lo que es la reforma? ¿Saben lo que fue la llamada reforma protestante? ¿Alguien tiene idea? Adrianita, ¿no? ¿No saben lo que fue la reforma protestante? ¿Lore? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Dianita? Pues tengo la idea, pastor, de que fue de empezó por la Iglesia Católica con un sacerdote, Ok, donde leyó las escrituras y se dio cuenta que lo que hacían no era algo agradable y que no estaba ahí en las escrituras. Entonces, como ya, no lo escuchó el sacerdote, en ese entonces era creo que el Papa, entonces fue que hizo las reformas y fue en protesta. Él empezó a hacer, a pegar allá afuera de las iglesias las 95, eran 95, se tesis, me fue, tesis, ajá, 95 tesis, ajá, muy bien, así, ya. algo así más o menos, brevemente. Ok, te felicito, al menos tienes una idea. ¿Alguien más tiene una Sí. idea? ¿Noé? Sí, sí. ¿Noé? No. ¿Marquito? Ya te doy la palabra, Marcelino. Marquito, no te oigo. No te oímos, Marquito. Fue en Inglaterra Martin Luther King cuando publicó las 95 tesis porque estaba protestando contra la Iglesia Católica. Ya, muy bien. Bueno, ya con toda humildad voy a corregirle, cierto, pero tienen una idea. Ok, Marcelino, ¿tienes idea? Sí, hermano, comenzó con Lutero, ¿no? Martín Lutero. Martín Lutero, no es Martin Ajá. Luther Sí, King. sí, sí. Yo dije Martin Luther King, perdón. Sí. No te preocupes. Perdón. Ok, muy bien. Mauricio, ¿tú sabes lo que es la reforma protestante o lo que fue la reforma protestante? Tengo más o menos una idea, hermano. Una idea. Hermano, es tan importante eh, saber lo que pasó. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, usted ve
el llamado que hace el Señor, el amo de la iglesia, a cada una de las iglesias que le escribe de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Y cada iglesia de ella representa un un periodo general de tiempo en que ha pasado la iglesia, ¿no? Y todo ese periodo de oscurantismo que empezó en el siglo V, cuando se oficializó, entre comillas, la religión cristiana en el Imperio Romano. Entonces, ahí fue que ya comenzó a levantarse lo que conocemos como hoy como la Iglesia Católica Romana. Y recuerde que el primer concilio ecuménico realizado en la ciudad de Nicea, lo que actualmente es Turquía, al suroeste de lo que actualmente es Istambul, en el año 325 fue convocado, escúcheme bien, ese concilio fue convocado por el emperador Constantino. Estuvo presente ahí Constantino. ¿Ok? Aquí en Washington, D.C., en el Museo de la Biblia, había unas pinturas con alguno de esos concilios. Y ahí estaba una pintura del concilio de Nicea, dirigido por Constantino. Lamentablemente ya han sacado esos cuadros de ahí porque a veces remodelan, ponen otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y es algo de lo que el Señor dice aquí, tradiciones de hombres. Lamentablemente el Señor advirtió, Pablo advirtió, no vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿no? Y se inclinarán a doctrinas de hombres. Lamentablemente, hermano, es lo que estamos viviendo. Desde el siglo V hasta el siglo XII, ¿no? La Iglesia Católica Romana fue creciendo en poder hasta llegar a ser prácticamente la ama y señora de toda Europa, ¿no? Con la venia, con el poder del Imperio Romano. Pero ya en el siglo XII apareció un hombre llamado John Wycliffe en Inglaterra. Y John Wycliffe fue uno de los precursores de la reforma, ¿no? Se venían haciendo tanta y tanta corrupción que habían papas, bueno, la gran mayoría de los papas fueron corruptos. Hubo hasta una mujer que fue investida como papa. Habían no, adúlteros, asesinos, todo eso, ¿no? Eso se compraba, lamentablemente. Y inclusive hubo un papa que tanto odio le tuvo a otro papa que había muerto, que lo sacaron de la tumba al muerto y lo sentaron en la silla de los acusados, porque este papa quería condenarlo, ya estando muerto, imagínense, ¿no? Eso es historia. No sé si algún día, de pronto, tal vez quizás, vayamos a estudiar historia del cristianismo. En historia del cristianismo se estudia todo eso, ¿ok? Entonces, ya por el siglo XII, la Iglesia Católica Romana venía vendiendo reliquias. Supuestamente, hermano, vendían un pedacito de madera de la cruz de Cristo, supuestamente. Y si uno juntaba todos los pedacitos de madera, se construía un edificio, hermano, imagínense, ¿no? Supuestamente, y hasta el día de hoy, si usted algún día va a Roma, ¿no? Y para conocer todo Roma y todas las iglesias que hay, porque cada iglesia tiene su peculiaridad. Lo sé porque sigo a una influencer que muestra todo lo que es el patrimonio cultural que tiene Roma, sus iglesias y todo eso, ¿no? Es una hispana, Claudia Rodríguez. Y ahí veo, y ella dice, aquí están las reliquias de esto, las reliquias de acá. Entonces, tantas reliquias que se inventaron. Clavos de la cruz de Jesús. Bueno, cientos de clavos, hermano, pero solo usaron 3 clavos, no sé dónde sacaron tanto, pero como la gente era ignorante, recuerde algo, desde ese tiempo se comenzó a dar lo que ellos llaman la misa en idioma latín. Y el latín casi nadie lo hablaba, solo el clero romano lo hablaba y unos cuantos nobles por ahí. ¿Ok? Gracias a que Wycliffe
tenía el apoyo del gobierno de Inglaterra o del Senado, algo así, él comenzó a traducir el, el, el nuevo pacto al idioma inglés, pero desafortunadamente falleció porque ya la Iglesia Católica Romana lo iba a declarar hereje y a excomulgarlo, ¿ok? Pero él falleció antes de que traduzca todo el Nuevo Testamento en inglés. Como un siglo después, aproximadamente, en 1200 y algo, aparece en Francia otro sacerdote llamado, no, bueno, él no era sacerdote, era un hombre rico llamado Pedro Baldo, ¿ok? Y este hombre se convirtió a Cristo y él quería estudiar las escrituras. Entonces, él no entendía mucho latín, tenía algo de base de latín, pero él contrató, como tenía dinero, contrató a un especialista que hablaba latín, escribía latín y tradujo la Biblia para él al idioma francés. Y de ahí comienza a hacer estudios bíblicos y comienza a crecer ese movimiento que más tarde se los llamaron como los valdenses. No sé si alguien ha escuchado sobre eso. Y este grupo de hermanos eran tan apegados a, a las enseñanzas de Cristo. Pedro Baldo, que era rico, vendió toda su fortuna y se dedicó a servir al Señor. Y muchísimos de los valdenses hacían lo mismo, siguiendo el ejemplo de Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4. ¿Ok? Después eso se fue popularizando y fue ahí poco a poco a contagiarse. Después aparece otro hombre llamado John Huss ahí en Bohemia. Él sí fue un sacerdote. Se hizo sacerdote porque quería una mejor vida. Pero él, al estudiar las Biblias, no, al estudiar la Biblia, como él sí entendía latín, hablaba latín, entonces él descubrió tantos y tantas cosas corruptas que estaba haciendo la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y él denuncia eso. Y por denunciar eso, lo excomulgaron, lo llamaron hereje y lo quemaron en la hoguera. Creo que fue un 31 de julio, algo así. Murió en la hoguera. En Italia, en la ciudad de Milán, si no me falla la memoria, aparece otro luego de algunos años. John Huss seguía las enseñanzas de John Wycliffe de Inglaterra. Después, ahí en Milán aparece un tal Gianmalaro Savonarola. ¿Ok? Él era de familia muy pudiente en la ciudad de Milán y se hace sacerdote y asimismo él comienza a ver todas estas irregularidades que la Iglesia Católica Romana hacía, vendía indulgencia, no sé si saben lo que eran las famosas indulgencias. Las indulgencias eran un perdón papal, ¿no? Que consistía en un documento que costaba tanto, ni sé cuántos chelines, algo así, y había un encargado de ir a cobrar todo eso. Y que cuando usted echaba el dinero en el ánfora papal, el alma de su tatarabuelo que estaba en el infierno pasaba del infierno al purgatorio. Y después, por otra suma de dinero, ¿no? Que caía en el arca papal y a lo que sonaba ahí, el alma de su tatarabuelo salía del purgatorio al cielo. Entonces, todo el mundo creía todas esas estupideces, perdónenme, ¿no? Y además vendían parcela en el en el cielo, perdón, daban títulos de propiedad, entre comillas. Hoy en día también hay algunos charlatanes así, que están vendiendo ya un acrecito allá en el cielo. Por ahí hay uno que dice que le construimos su casa en el cielo. Y hay gente tan incauta que cree. Entonces ya después aparece Martín Lutero. ¿Ok? Y él tenía mucho temor y él era un sacerdote agustino y se rapaban la cabeza como los franciscanos hoy en día. Y eso Dios prohíbe, eso es lo que en Levítico 16 dice, no te harás tonsura en la cabeza, o sea, raparte la cabeza aquí en el medio.
Entonces, Martín Lutero comienza a darse cuenta también de toda esta pudrición que ve ahí. Lo que más le impactó a Lutero fue cuando fue enviado a Roma como en una misión, ¿no? Algo por el estilo. Y él se da cuenta de toda la pudrición que ve en Roma. Ve Sodoma y Gomorra, orgías en la calle, los sacerdotes vendiendo las indulgencias y toda esa corrupción, porque el Papa, no me acuerdo cuál era el nombre del Papa León, creo que era algo, quería construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Así que esa Basílica de San Pedro, hermanos queridos, el costo fue muy alto, muchas almas perdidas para el infierno. ¿Ok? Entonces, en una ocasión, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava lo que conocemos como las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Gracias a Dios que fue protegido por uno de los príncipes de Alemania, Federico de Sajonia. Y quería Roma llevarlo a Roma para ahí tener una discusión, ¿no? Pero él temía por su vida y el príncipe Federico de Sajonia le pide a el rey Carlos V de Alemania que ese encuentro, que esa discusión sea ahí en Alemania, para que se sienta protegido Lutero. Entonces, es lo que conocemos como la famosa dieta de Worms o Worms. ¿Okay? Y ahí Lutero es confrontado por principales autoridades papales y le preguntan, ¿tú eres el autor de todos estos escritos? Y él reconoce que sí. ¿Y estás dispuesto a retractarte de ellos? Y ahí él da una de sus famosas frases. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y yo tomo esa frase de Lutero también. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces, ahí se armó una revolución porque ya muchos campesinos, muchos europeos estaban cansados de los abusos de la Iglesia Católica. Y hubo una revuelta civil, los campesinos se sublevaron y hubo muertos. ¿Ok? Después de eso, Roma quería matar a Lutero, pero el príncipe Federico lo secuestró para salvarle la vida y lo llevó a un castillo. Por un año estuvo ahí escondido y en ese año Martín Lutero traduce la Biblia al alemán en la imprenta de Gutenberg. ¿Ok? Entonces ahí nace lo que se llamó la Reforma Protestante. Ahora, déjenme decirles algo. Martín Lutero no reformó toda la iglesia. Lamentablemente hoy en día, como yo les he dicho, y como aquí el Señor condena, muchísimo de las tradiciones paganas católicas, nosotros las traemos todavía en nuestros servicios. Jesús condena aquí en capítulo 7 esas tradiciones de hombres, como les digo, ¿no? Por ejemplo, se escucha desde los púlpitos San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y en muchas Biblias que usted tiene, dice lo mismo. Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Mi pregunta es, ¿por qué en los libros del Antiguo Pacto nos dice San Ezequiel, San Isaías, San Jeremías, San Daniel, San Oseas, San Joel? ¿O acaso ellos no fueron santos? Tiene toda la razón, pastor. ¿De dónde viene ese San? Dígamelo. ¿De dónde viene el San? Tradición de la Iglesia Católica. De la tradición. De la Iglesia De la Católica. tradición. Sí, ahí. De la Iglesia Católica. Así es. El Viernes Santo viene de la tradición de la Iglesia Católica. El domingo, el Día del Señor, viene de la Iglesia Católica. Todas esas cosas, hermanos queridos, arrastramos.
Ellos impusieron la fecha de Navidad. ¿Por qué? Porque las fiestas paganas las cristianizaron. Los templos paganos los cristianizaron. No sé si ustedes me han escuchado. Si algún día usted va a Jerusalén, tiene la bendición de ir a Israel, usted va a ver en la falsa iglesia del Santo Sepulcro, que eso está a cargo de los católicos, ¿ok? Usted lo que va a ver encima de la cúpula, un sol con muchos rayos, ¿ok? Y donde supuestamente Jesús fue sepultado, hay otro sol ahí. Es una cuevita, pero no veo la colina. Yo cuando fui la primera vez, yo me decepcioné. Dije yo, ¿dónde está la colina? Que tenía forma de calavera. Aquí no hay nada, todo es plano. Estamos dentro de la ciudad. Aquí no hay colinas dentro de la ciudad. ¿Cómo que aquí que es la iglesia del Santo Sepulcro? Pero miles de gente, borregas, van ahí, lloran, besan una piedra rectangular donde supuestamente Jesús fue bajado después de la cruz. Y todo eso es mentira. Pues si usted va a Belén, lo mismo. Ese templo donde está lo que se conoce como la iglesia del Santo Sepulcro, amados hermanos, fue un templo pagano. Lo mismo que en Belén. Hay un templo pagano ahí. Y el lugar donde supuestamente nació Jesús, ahí hay un sol en el piso. Entonces, arrastramos, como se lo he dicho, nuestras liturgias. Es muy parecida a una misa católica. Eso de sermones, eso viene del catolicismo romano, como yo ya les he enseñado. En la Biblia nos insta y el Señor nos ordena enseñarle a la iglesia. Como vimos en la última clase, la iglesia tiene que ser enseñada. Y lamentablemente hoy en día la iglesia no es enseñada, es sermoneada. ¿Ok? Jesús combate todas esas tradiciones en el capítulo 7 y también en el capítulo 7 del 14 al 23, Jesús habla de lo que hay en el corazón del hombre. El otro día, el sábado, fui a una tienda a comprar unas cosas y el señor que me atendió algo me preguntó y entonces yo le mostré mis pulseras, que no las cargo ahorita porque estoy aquí en mi casa, y tengo dos pulseras que mis niñas de la iglesia me la hacen. La una dice Dulos, como dice acá arriba, Dulos CU. La otra dice Obadiah, que es la palabra misma, esclavo. Y comencé a hacer puente y a hablar. Y ese hombre era católico recalcitrante. Y que sí, que no, que María no tuvo más hijos, que esto, que lo otro. Lo hice leer en la Biblia, pero sin embargo, pues creen lo que creen. Pero la gente da lo que tiene en su corazón. Lamentablemente, y aún lo más triste, hermanos queridos, dentro de la misma iglesia, vamos a encontrar gente, como el Señor dijo, cizaña, lobos rapaces, porque esa es la condición de su corazón. Por su fruto los conoceré. Vemos en el capítulo 7 Jesús y la mujer Sirofenicia. Levantándose de allí, versículo 24, miren lo que dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Amados hermanos, ¿saben dónde es esa región, Tiro y Sidón? Versículo 24, capítulo 7, ¿están conmigo? Amén. ¿Dónde es esa región de Tiro y Sidón? Dice que es Hello. al norte de Galilea. ¿Perdón? Dice que es al noroeste de Galilea. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa región al noroeste de Galilea? Región de Tiro, dice. No. No, Es Gaza, ¿no? no, No, Gaza está al sur. Al sur, ok. Al sur. Gaza es frontera con Egipto. Ujú. deje ver el mapa. Al suroeste. Hermano, es lo que actualmente y siempre ha sido el país de Líbano. Oh. Líbano.
Entonces, Jesús fue para la región del Líbano. ¿Qué principio encontramos ahí, hermano? Hello. El, el principio misionero, ¿no? Correcto, mi querido Marcelino. Ahí vemos, Jesús da ejemplo y la orden da después en Hechos 1:8, dice, me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús dio ejemplo, primero vino en las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él también fue. Recuerda también que ya vimos que él cruzó al otro lado, a la región de Gadara, ¿ok? También estuvo ahí en, ¿cómo se llama? En Cesarea de Filipo, cuando él preguntó, qué dicen los hombres de que quién es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos, algunos dicen que Juan el Bautista, Elías, o que alguno de los profetas. Y ahí vemos en Mateo 16, cuando Pedro responde, cuando el Señor le pregunta, ¿y ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí da la afirmación, ¿no? Entonces estaban al norte de Galilea, lo que actualmente es el país de Siria. Entonces Jesús visitó otros países. Ahí vemos el principio misionero, porque las misiones nacen en el corazón de Dios, ¿ok? Vemos también el capítulo 7, otra sanidad que hizo el Señor. Ahora, miren esta sanidad que hizo el Señor en el versículo 32 de capítulo 7. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hermanos, ¿qué podemos aprender ahí? ¿Qué podemos aprender ahí? ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho Jesús? Hello. A ver, dígame, cualquier cosa diferente. Bueno, Jesús no necesitaba tocarlo directamente porque él ya había sanado, resucitado, hecho muchas cosas simplemente diciendo y hablando. Pero en esta ocasión él va y, por decirlo así, tiene, ¿cuál sería la palabra? O sea, se ve la humanidad directa de Jesús, pues conviviendo, compartiendo, tocando. En Ya, contacto, ¿no? muy bien, muy bien. Ok, pero mira lo que se escupió, dice, y tocó su lengua. ¿Cómo sentiría usted esa situación? ¿Ah? ¿Es agradable o aparentemente es desagradable, media antihigiénica? Dígamelo. ¿Ah? Sí, en especial para los hombres, pues, pastor, porque imagínense, en aquel tiempo estamos hablando, ¿no? Ajá. En aquel tiempo, pues, ellos tan solo con que lo tocara otra persona, ellos que decían, había que ir a lavarse las manos, imagínense, y lo que Jesús estaba haciendo ahí en ese momento era, pues, Correcto. Mira, escupió y con su saliva le tocó la lengua. ¿Ah? Ahí vemos claramente que no hay un estándar. Dios es soberano y Él puede hacer como Él le plazca. amén. ¿Ok? Aquí vemos claramente también, como quien dice, haciéndoles ver a los judíos que por sus tradiciones, como tú dices, Luisita, es verdad, que no se lavaban las manos hasta que el otro, cuando el Señor dijo, lo que contamina no es lo que entra por la boca porque va a la letrina, ¿no? Lo que contamina es lo que sale, por eso Él lo dijo en el capítulo 7, ¿no? La condición del corazón del hombre. Por eso siempre no me canso de repetirle a mis amados hermanos, ¿no?
antes de decir algo, antes de hacer algo, tenemos que pensar primero, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿va a edificar? ¿Lo que voy a decir, lo que voy a hacer, va a glorificar a Dios? Entonces, adelante, hágalo. Si no, no lo hago. ¿Estamos? Entonces, ese es el punto aquí. Él es soberano y actúa como sea, actúa personalizado, ¿no? No hay algo, no hay un estándar para el Señor. ¿Ok? El capítulo 8 vemos nuevamente la alimentación de los 4,000. Capítulo 10, el Señor dice que vinieron a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos malentendieron que era eso. Ah, es que lo dice porque no trajimos pan. Miren, 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 miren cómo pensaban ellos. No los culpamos porque no tienen el Espíritu Santo todavía. Pero ojo lo que dice el Señor. Cuidaos de la levadura de los fariseos. Aquí vemos claramente lo que yo les he dicho la otra vez. La levadura es sinónimo de corrupción en la Biblia. ¿Ok? Entonces, lo que el Señor quiso decirles es que se cuiden de la doctrina de los fariseos. En la Biblia vemos dos tipos de doctrina, la doctrina de los fariseos y la doctrina de Dios o doctrina de Cristo o doctrina de los apóstoles. No hay otra más. O es la de Cristo o es la del diablo prácticamente. ¿Ok? Cualquier doctrina que se aparte, como Pablo dice, ¿no? Sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Cualquiera que enseñe otra doctrina. ¿Estamos? Entonces, vemos eso también ahí. Vemos que el Señor sana a un ciego, más sanidades. Vemos que, ¿sí? ¿Por qué dice la levadura de Herodes? También, ajá, ¿cuál es la levadura de Herodes? ¿Cuál era la levadura de Herodes? Buena pregunta. Podría ser la doctrina que él llevaba o la doctrina que la cual él se regía. ¿Cuál era la enseñanza o cuál era esa levadura de Herodes? Esa enseñanza de Herodes, esa doctrina de Herodes. ¿Cuál era? ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Pues la de- De los fariseos era de alguna manera exagerarse aún la ley y tanto era que ellos querían que muy tajantemente cambiar y una de aquellas eran ser muy, eh, ¿cómo sería? Este, de alguna manera aún la palabra de Dios tratar de cambiar y a su manera entenderlas. Correcto, muy bien. Pero ¿con qué propósito, Luchito? Si usted sabe los evangelios, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? A ver, Eran piense. líderes religiosos. Eran los líderes religiosos, correcto, Dianita. Ahora, ¿cómo llegaban ahí? Con la distorsión de la palabra de Dios, con la manipulación religiosa. ¿Eh? Entonces, Jesús dice, cuídense de eso. ¿Ok? Ahora, Herodes. ¿Quién era Herodes? Era rey de Galilea. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál era la, la forma de dirigirse de Herodes? ¿Cómo llegó a ser rey? Manipulación política. él quería estar bien con los romanos, ¿no? Porque Así es, agradar al hombre, estar bien con los romanos, no importa cómo yo pisotee al pueblo
o yo explote al pueblo. Y sí, era Ahí más, vemos- sí, perdón, pastor, hable. sigue. No, más que todo era pues pura corrupción, era hipocresía, porque él era o sea, aparentemente él adoraba a Dios, él creía, y por eso cuando Juan el Bautista hablaba, él como que si quería, como que no, o sea, pero en realidad él para poder tener un poder, ¿verdad?, sobre la gente, así como usted dice, no le importaba pues pisotear a su propio pueblo. Exactamente. Ahorita que ustedes mencionan eso y me hacen ver eso, se me viene a la mente lo que dice Apocalipsis sobre las dos Babilonias. Está la Babilonia religiosa y la Babilonia mercantilista. ¿Ok? Que todo ese sistema religioso y político mercantilista son esas dos doctrinas, la doctrina de los fariseos y la doctrina de Herodes. Todos esos sistemas mundanos, maquiavélicos, van a desaparecer. Cuando Cristo venga a gobernar, Él va a imponer su reino monárquico teocrático. Entonces, no va a existir religiones, no van a haber socialismo, comunismo, capitalismo, etcétera, etcétera. Simplemente todos vamos a ser súbditos del rey. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, Amén. avanzando, capítulo 8, hermanos, versículo 34 al 38. Si alguien me lo lee, por favor. 34 al 38, Ujú. dice la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por, por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuál es el mensaje que el Señor está dando ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Una Lucas, entrega completa de nuestras vidas hacia Dios. correcto. El costo de seguir a Jesús, amados hermanos. Siempre el Señor fue honesto. Jamás prometió una vida color de rosa, como hoy en día los traficantes del evangelio lo hacen. Oh, que tus problemas se van a solucionar, que tu economía vas a ser rico, que todos esos delincuentes de la teología de la prosperidad. Hay un costo. Y, y lo hermoso, pastor, es ahí que él dice, y si alguno Ajá, quiere venir en pos de mí. Qué lindo eso, va, que él no obliga a nadie, no le pone un puñal, va, sino que si alguno exactamente, así es. O quiere venir, a la fuerza ni los y le pone las zapatos. cosas, no, y no le pone condiciones, va. Si alguno quiere venir aquí, niéguese a las cosas de este mundo, niéguese a todo lo que ha practicado antes, porque tendrá que ser mi discípulo a partir desde el día que decida. Qué Ujú, bonito, ¿va? ujú. Así es. Y tome Sí. su cruz y sígame. Y Lucas lo amplía más, dice, todos los días. No es un día a la semana. No No, es un día a la semana. Como la Biblia enseña, justo ayer tuve que dar un mensaje evangelístico porque iba a venir gente nueva, ¿no? Y como yo le decía, Dios no manda a nadie al infierno. Usted se va al infierno porque usted decidió irse al infierno. igualito, Usted, igualito, man. Sí, ah, es que esa sí, es la verdad. Esa es la verdad. sí. O sea, uno decide. Dios es un caballero. Dios ya ha hecho todo. Simplemente Dios está con los brazos extendidos, ofreciendo la salvación, ofreciendo el perdón
a la humanidad, como dice 1 Timoteo 2:3, esto es bueno y agradable ante Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ok? Él quiere eso, pero él es un caballero, no obliga a nadie. Amén. Uno se condena porque quiere. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? Seguimos avanzando. Capítulo 9, ya vimos la transfiguración en Mateo. Cuando baja del monte de la transfiguración, sus discípulos no podían expulsar a un demonio. El Señor los reprende, le dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿No? Jesús predice su muerte y su resurrección. Ya vimos eso en Mateo. ¿Cuántas veces les advirtió a sus discípulos que él iba a ser muerto y que al tercer día iba a resucitar? ¿Ok? También Pastor, vemos, sí. pastor, una pregunta ahí, para que nos amplíe más. Cuando él les dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Esto me quiere decir a mí, lo entiendo yo, que es que muchas veces le fallaron a él, ¿va? En lo mismo, ¿va? Se les había olvidado lo que él les había enseñado, lo que les había entregado, el poder sobrenatural, y les dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Muchas veces ya, ¿va? Entiendo. En el estudio de los evangelios, yo he encontrado dos cosas que le desagradaban grandemente a mi Señor. ¿Cuáles creen que eran esas dos cosas? Probable. A ¿De ver, fe? ¿perdón? ¿Falta de fe? Falta de fe, incredulidad. Muy bien, ¿y la Sí. otra? El olvido, hermano, también pienso porque se les olvidó rápidamente lo que había pasado anteriormente. Pero probablemente no sea eso, ¿verdad? No, no Hipocresía. era. La hipocresía, sí, la hipocresía también, es otra más también. La hipocresía de los fariseos, pues ¿cómo le hablaban los fariseos? Muy bien, la hipocresía, muy bien. Bueno, Sí. vamos a poner una tercera más. ¿Sabe cuál era la otra? La ingratitud. Sí, cierto. Recuerde que por la falta de fe no hizo muchos milagros ahí en Nazaret, ya lo vimos eso, ¿no? Solo unos cuantos ahí se ve. Otra cosa, la hipocresía. Él se enojó contra los fariseos. Y tercero, la ingratitud. Sanó a 10 leprosos y él preguntó: ¿y los 9 dónde están? Le recriminó a Jerusalén por no conocer el tiempo de la visitación de Dios. ¿No? La ingratitud siempre le dolía eso al Señor. ¿Ok? En capítulo 9 también vemos sobre el lo peligroso, hermanos queridos, de hacer tropezar a otros. Mira lo que dice el versículo 42 de capítulo 9. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Hermanos, ¿qué quiere decir el Señor ahí? A ver, escudriñen. Se refiere a las personas que tienen poco tiempo de conocer al Señor, que no están maduros espiritualmente. Pero mira lo que dice Dianita: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ajá, Es de los, es que perdón, pequeñitos no lo considero como niños. O sea, sí hablan también de los niños en ciertos versículos, pero aquí siento más que se refiere a las personas que espiritualmente no están bien cimentadas, no están bien firmes. Exactamente. Ok, ahí pero, estamos. ok, pero el personaje principal o activo no son los pequeñitos. ¿Quién es? Pienso que pienso que son las acciones que tenemos, ¿no? Como cristianos, y que a veces eso hace que la otra persona tropiece al ver la acción mala de nosotros. Correcto, Adrianita. Así es. Correcto. Yo no sé, yo creo que ya les compartí mi testimonio. Yo a la edad de 13 años, hasta ahí llegué con los hipócritas, dije yo.
porque vi el mal testimonio de mi propio tío que me llevaba al templo cristiano evangélico y del pastor de la iglesia. Eso fue, dije, hasta aquí llego con estos hipócritas. Y desde los 13 años hasta los 30 años, yo me crié con el pensamiento entre ceja y ceja de que todos los evangélicos eran unos hipócritas y que eran una secta. Y como ya en ese tiempo, a la edad de 13 años, comencé a estudiar con los jesuitas, con los católicos jesuitas, pues yo comencé a adorar a María. Y hasta los 30 años creía que María era la Madre de Dios. Pero ¿por qué fue eso? ¿Por qué yo me alejé? Por el mal testimonio. Por mi tío y por el pastor que fueron de tropiezo a este pequeñito. Yo todavía no había entregado mi vida a Cristo, pero estaba yendo a la iglesia y me gustaba ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el testimonio. Por eso ustedes como siervos líderes, amados hermanos, siempre les pido, cuiden su testimonio. Cuiden su testimonio. Yo le pido al Señor que si yo voy a hacer alguna estupidez, prefiero que me mande un ataque al corazón antes que cometa la estupidez. ¿Serio? Porque yo sé, como dice Pablo, que estaré con el Señor en ese momento. Pero imagínense, ¿no? No sé si les comenté también. Nosotros, recuerde, hermanos queridos, nosotros somos, dice Jesús, que somos la luz del mundo. Amén. Así dice la palabra. ¿Ok? El sabor. Ahora, no es que somos la luz del mundo, somos los reflectores de la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Cuando usted maneja de noche en las carreteras, hay unas cositas que le van alumbrando el camino ahí. Yo no sé si allá hay en México, en El Salvador o en Ecuador, ¿no? No sé cómo le llaman, ¿no? Pero son unas cositas que están en el piso o los letreros que le van indicando que hay una curva, ¿no? Correcto. Y con Los la luz ojos de de su gato. carro, con la luz de su carro reflejan la luz de ellos. Entonces, usted y yo somos como esos reflectores que estamos en la carretera, ¿no? Iluminando a Cristo, guiando a la gente a la luz, no a las tinieblas. No a los... Tratando de salvar vidas. Exacto, tratando de salvar vidas, ¿no? Y eso dice Proverbios, ¿no? El que rescata una vida, ¿no? El que salva una vida, algo así como dice, es sabio. Entonces, Amén. nosotros somos instrumentos de salvación, no instrumentos de tropiezo. Por eso dice, ahora, ¿qué es lo que el Señor dice cuando dice, mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se echase en el mar? ¿Qué está diciendo en dos palabras, dígame, o en una palabra? Mátese. Mátese, correcto, Luchito. Muérete mejor. Si ves, pues le digo, Señor, antes que yo cometa una estupidez, mejor mátame. Y no Porque, estorbo a nadie ya. no, claro, hermano, claro, Sí, es ¿no? cierto. Antes de eso, por eso, y eso impacta mucho, por eso es que hoy en día la gente no cree en la iglesia. No cree en la iglesia la gente. ¿Ok? Por el Así que, mismo, por el mismo testimonio. Yo siempre recuerdo, hermano, cuando se toca enseñar del pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3:1, mano, donde habla del testimonio de una pareja, de un matrimonio, que ese matrimonio, si tiene buen testimonio, no necesita hablar palabras, sino que el mismo testimonio hace que las almas vengan a Cristo. correcto. Justo también yo hace 2 domingos estoy terminando de predicar Colosenses, Sí, ¿no? Y ahí nos indica cómo debe ser nuestro vivir, ¿no? amén. Sí. Más que palabras, son nuestras acciones, ¿no? Amén, pastor. Sí, así es. Yo escuché una vez un refrán o una frase, no me acuerdo de quién, no es mía esa frase, que dice, el ruido de tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Es decir, somos como los fariseos. Sí, Hablamos, decimos que hay que hacer eso, pero estamos haciendo otra cosa.
¿Sí ve? Cuidémonos de la levadura de los fariseos, dice el Señor. Amén. Amén. En el capítulo 10 nuevamente Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Ok? Ya vimos eso en Mateo también, lamentablemente por la dureza de los corazones, ¿no? Moisés dio carta de divorcio. Estamos. El otro día en una visita pastoral me hizo una pregunta esta linda hermana, me dice, pastor, pero una mujer que es divorciada y puede servir en la iglesia. Ujú. Hello, Buena pregunta, ¿va? hello. Yo Bueno, pienso que sí. Dependiendo de cuál es el servicio que tiene. Porque hasta donde sabemos, Dios puede perdonar todos los pecados. Ujú. Pastor, pero otra pregunta, una pregunta con una otra pregunta. ¿En qué estado está la divorciada? ¿Tiene alguna relación o no tiene alguna relación? Porque pues si es No, divorciada, ella está ahorita bien con el Señor, su nuevo matrimonio está yendo, caminando obedientes al Señor. Están siendo de muy buen testimonio, pero ella fue divorciada. Y él también fue divorciado. Antes wow. de ir a Cristo, Mande. ¿fue antes de venir a Cristo, hermano, o después? Dijo Sí, la hermana. Una pregunta con otra pregunta. así es también, sí, exactamente. Claro. sí, porque hay dos cosas ahí que verlas. Sí, Ajá, si sí fue fue antes, antes. correcto. Sí. Por Cristo ejemplo, nos da una nueva identidad, o sea, Cristo nos... correcto, correcto. Porque, porque de repente, hermano, se escucha mucho sobre eso. Si fue antes, se dice que no fue el Señor que los unió, es decir, que fue en el mundo, fue la carne. Entonces, pero cuando ya se unen en el Señor, es otro, es diferente, ¿va? Muy Pero bien, bueno, exacto. Pero siempre, amado hermano, tiene que tener bases bíblicas. Número Amén. amén. uno, Sí. número uno, exactamente. Pablo dice, hicimos muchas cosas por ignorancia, que Ujú. Dios ya agarró todos esos pecados antes de Cristo y cuando venimos a los pies de Cristo nos perdonó. ¿A dónde? ¿Qué hizo el Señor con todo ese paquetón de pecado que teníamos? Lo echó al fondo de Lo la echó mar al fondo del mar. y Amén. que dice, nunca más se acuerda de ellos. ¿Ve? Amén. ¿Ok? Jamás. Entonces, de ahí en adelante es lo que cuenta, ¿no? Por Sí. ejemplo, también en el antiguo pacto, ¿qué hizo David en una tarde que no fue donde debía ir a la guerra con sus soldados? Estaba ahí, Que no tenía nada que hacer, pues. estaba debajo ahí, ¿no? ¿Y qué hizo David ahí? Se Pues, salió de las casillas, ¿va? Le salió de las casillas, ¿no? Es como ese refrán que dice, ¿no? Mente ociosa, laboratorio del diablo, Mm. ¿no? claro. Y se Sí. asomó por la terraza, ¿y qué hizo David? Primero que Clamó. nada vio. ¿Ya? Bueno, el ver no es pecado, Mm. Claro. porque el Señor dice, no, si tú codicias en tu corazón, ya es Sí, pecado, Oh. sí, ¿no? así. Ojo con eso, porque hay gente que se escandaliza. Yo he visto mujeres con las chichis en el aire, a 1 metro al lado mío, y mi esposita ahí al lado mío. ¿Me Ahí entiendes? de. Sí. Pero yo no la codicié. ¿Pero qué hizo David? ¿La codició? La cosa. ¿Se acostó sabiendo que era una mujer casada? Sí. Bexabé tampoco no dijo ni pío. No sé si por temor o lo que sea, pero ella dice, no, no, eso no es correcto, rey. ¿Eh? Y su plan, supuestamente el perfecto, Ajá, ¿sí a su ve? mente humana. Y mató a uno de sus mejores soldados. Sí. Yo me Aún le mató saco, yo me le saco el sombrero a Urias. Me le saco el sombrero a Urias. Fieles y leales. Ah, y era eteo. Ojo, si ves, no era israelita. Él No, era de no. esos, de los cananeos. Él se convirtió al Dios de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Entonces, después fue Natán. ¿Qué hizo Natán? Le hizo el cuento, ¿no? ¿Y qué hizo David?
se arrepintió, aceptó la disciplina de Dios. ¿Qué pasó con el bebé del producto del adulterio? Murió. Murió. Sí. ¿Sí ven? Ahí vemos un caso. David estaba casado, Betsabé estaba casada, adulteraron, ya no pueden servir al Señor. ¿Qué pasó con el futuro bebé de entre David y Betsabé? ¿Saben quién fue? Absalón. ¿Ah? Salomón, ¿Quién fue? el rey. Salomón. Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El hombre más sabio. ¿Se dan cuenta? Mientras haya aceptación, reconocimiento, arrepentimiento del pecado, ¿ok? Aceptación de la disciplina de Dios y la restauración, Amén. go ahead, como dice el gringo. Ujú. Estamos. Entonces Jesús enseña sobre el divorcio, Jesús enseña Sí. sobre, Jesús bendice a los niños. Amados hermanos, los niños, tenemos que trabajar con nuestros niños. Y Amén. padres, los padres de las iglesias no trabajan en la educación espiritual de sus hijos. Hablo en general. Sí, amén. Así es. Este domingo me tocó ser maestro de niños porque ya no tenemos la maestra. Y pues la Biblia dice que tenemos que estar enteramente preparados para todo, hermano. Así que yo, Toda buena obra. y así es. Mi esposa me dice, porque ella es la directora de educación cristiana, me dice, mi amor, tienes que ir a dar clase a los niños. Ok, mi jefa, voy a dar clase a los niños. Ok, entonces, pero, ¿qué falencia estamos dando ahí? No estamos impactando a nuestros niños y hemos creído por décadas de que con el único, con la única acción de llevarlo los domingos al templo, ya creen que nuestros hijos van a hacer esto, lo otro. Pero cuando todos los días en la casa se enseña la palabra de Dios, hemos fallado. Si Amén. usted tiene niños, pues no desobedezca la palabra de Dios. Incúlqueles, enséñales que ellos se enamoren del Señor, no por imposición, sino libre y voluntariamente, ¿no? Pero pastores, que los niños no entienden, eso es mentira del diablo, hermano. Si no entienden los niños, ¿por qué los mandamos al kindergarten a los 4 años? Díganmelo. A los 3 años. A se los robó. 3, a la torre todavía. Algo se le tendrá que pegar, ¿verdad? A su mecha. Con el fin de que aprendan, que empiecen a aprender, ¿va? Porque ya ellos entienden. ¿Saben lo que dijo Ignacio de Loyola? ¿Sabe quién fue Ignacio de Loyola? El fundador de la compañía de Jesús llamado los jesuitas. Yo fui jesuita. Y él Ajá. decía, dame un niño hasta los 4 años, después te lo llevas. Acuérdense de Ana. ¿Qué hizo con Samuelito? Ujú. Te lo pidió y se lo prometió. Solo Y lo llevó. una vez que lo destetó, dice, ya se lo Sí. entregó a el sacerdote Elí. ¿Cuántos años tendría Samuelito? Tal vez 1 año y medio. No, tampoco así. Pero yo calculo, a ver, madre, ¿hasta cuántos años dan el pechito a sus hijos? 5 años, No, 4 años, 5 años, medio hermano. Por eso ¿Ah? decía 1 año y medio. año y medio. Sí. No, estoy hablando no de las madres modernas, ¿ok? Estoy hablando como de Las nuestras madres del abuelas, pasado. nuestras madres. Años oía yo, hermano. ¿Ah? Oía yo a veces oía por ahí que decían hasta los 6 añitos. Exacto. Entonces, Sí. en toda esa edad, Ana
lo aleccionó, lo guió, lo discipuló, lo capacitó a Samuelito. Usted va a ser un siervo de Dios, usted va a servir con el sacerdote Elías ahí en el tabernáculo de Silo. Usted es un siervo de Dios, va a hacer lo que Dios le dice, porque Dios le amó a usted, usted fue un milagro de Dios. Me imagino escuchar a Ana eso todos los días y enseñarle la palabra de Dios, a orar y todo eso. Y cuando lo dejó Ana a donde el sacerdote Lee, no vemos que Samuelito lloró, mamá, no me dejes aquí botado, yo me regreso contigo. No se ve nada de eso. Y dice que él crecía y se fortalecía en el Señor. Amén. Pastor, en la Sí. escuela secular pasa algo parecido porque se están perdiendo muchos valores, el respeto, y los padres están perdiendo mucha autoridad porque ahora resulta que los papás hacen lo que los niños dicen. Lamentablemente Entonces, sí. la Porque tarea principalmente es en el hogar, ¿no? Pero a veces en exacto, las escuelas nos toca hacer ese trabajo extra, ¿no? Luego se ve el trabajo de los papás, porque hay niños que la verdad son, miren, pero yo sé que atrás de eso están los papás haciendo su labor, pero hay papás correcto. que no. Amados hermanos, la escuela no educa a los niños, la escuela capacita a nuestros niños. La educación es en casa. Y más, Amén. como dijo Dianita, esos valores que se han perdido hoy en día en nuestra sociedad. ¿Ok? Seguimos. El joven Pastor, rico. perdón, pastor, Sí, yo eso sí, peleo Dianita. mucho luego con las mamás cuando me platican. Es que las generaciones de ahora vienen muy cambiadas No, no, y le no, no, echan no. la culpa a los niños. Y yo siempre les digo, la culpa la tenemos nosotros como papás. Así es. El niño se va a hacer como nosotros le permitamos ser. Así Y por es. eso perdemos autoridad con los hijos. Tengo mi hija, sirve como edecán y en jóvenes, y mi hermana sirve con los niños en la iglesia, pero tengo un problema así con una sobrina, que por más que la tratamos de incluir, ahí se pone rejega, pero ya me dice, hablando ahí por ahí con una personita, me dice, observa a los papás. Y ahorita que está usted diciendo eso, dije, sí es cierto, sí es cierto. Es todo. Es todo. Porque hoy en día estamos en un mundo tan materialista y hemos creído que amar a nuestros hijos es darle cosas materiales. Darle lo que los padres no tuvieron, siempre es el mal Exacto. pensamiento. Y más en este país. Es lo que yo he visto en estos 22 años que vivo en este país, ¿no? Y como yo les digo, y yo sé que caigo mal a ciertos hermanos de mi iglesia, no me importa, porque voy a pagar el precio, como le dije ahí. Yo les digo, si usted odia a sus hijos, regálele un celular, ¿ok? Regálele una tableta, ¿ok? ¿Sabía usted que los genios de Bill Gates y todos esos genios de la tecnología, ¿no? No ponen a sus hijos en las escuelas públicas, sino en escuelas súper privadas, ¿no? De gente rica que se llama Montessori aquí en Estados Unidos, en donde casi la tecnología es nula, porque ellos saben el mal que hace, la adicción que hacen estos instrumentos celulares, tabletas, etcétera, etcétera. Y a mí me ala de los pelos escuchar a padres de familia que yo les digo, por ejemplo, a Dios sea la gloria, pero aquí tengo a mi discípulo Michael y a su esposa Gaby. A mí me aló de los pelos el año pasado, creo que fue, que un día yo caigo a la reunión de adolescentes, ¿no? Porque yo caigo de sorpresa a visitar a ver cómo está la cosa, con los jóvenes, con el estudio bíblico de acá, etcétera, etcétera. Y veo que había solo 4 jovencitos. Y veo a Gaby sentada en el piso con su bebé en brazos dando la clase. Yo tomé una foto y la compartí.
y regañé a los padres de los adolescentes. Miren el sacrificio que la hermana hace y no pueden mandar a sus adolescentes. Es que pastor, él no quiere venir. ¿Acaso él se manda? Le digo yo. Mañana pasado, les dije yo, van a cosechar todo eso. No es que yo sea malagüero, como decimos en mi país. No, sino que simplemente la Biblia es clara. La ley divina de Dios es clara. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Eso Punto. cosecha. Sí, eso es. Entonces, cuidado con nuestros niños. Yo, por ejemplo, anoche, a los tiempitos, vimos a nuestra nieta por el teléfono, tenemos que ver, y estaba jugando. Entonces, como yo sé que hay una canción que le encanta a ella, entonces yo comienzo a cantarle, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así. Y cuando ella escuchó eso, ahí sí comenzó a ver el celular donde yo le estaba cantando. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y ella comenzó a ver el celular. Porque gracias a Dios hay una señora que me la cuida a mi nieta, es una gran cristiana, ya es una abuela que adora a mi nieta, es una gringuita, y ella le pone canciones de niños en inglés. Jesus loves me. Entonces yo se lo canté en español cuando yo estuve allá. Entonces ahí se calma y le gusta esa canción. Entonces ellos absorben, está comprobado, son esponjas. Sí, amén. ¿Sí? Así que no entienden, a los niños entienden demasiado, ¿ok? Así que pues aguas con eso. El joven rico, no es pecado ser rico. ¿Cuál es el pecado? Amar el dinero. Amor al dinero, ¿ok? Ahí está. Vemos que el Señor va a recompensar aquí lo que alguien preguntó en la clase pasada, versículo 28, capítulo 10. Entonces Pedro comenzó a decirle, Señor, aquí nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Todo lo que hagamos para el Señor tiene recompensa, pero uno no Amén. debe de hacer las cosas por la recompensa, Amén. Amén. sino por el amor, la gratitud hacia el Señor. Amén. Amén. Nuevamente el Señor predice su muerte y su resurrección. Jesús siempre fue claro con su misión, ¿ok? Y en los versículos 35 al 45 está el gran pasaje, ¿no? De lo que significa ser un verdadero siervo de Cristo, ¿ok? Alguien me lo lea, por favor, desde el 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Muy bien, para ahí un ratito, Adrianita. ¿Qué podemos observar ahí? Ok,
Los personajes principales aquí son Jacobo y Juan. Identifique siempre el personaje principal, Jacobo y Juan. ¿Qué Ujú. cosa diferente pudieron haber pedido? Mm, Hello. No sabéis. Tal vez en lugar de ser los primeros en tener una posición de altura, tal vez ser los primeros en tener un ministerio como de misericordia, de compasión. ¿Ya? Algo que a mí me llama la atención es Jesús anuncia su muerte y ellos piensan va a haber una vacante disponible, una posición disponible y pues yo la quiero. Claro. Yo No, quiero no, ser pero mira lo que dice, que cuando vengas en tu reino, en tu gloria, nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Están buscando protagonismo. Ajá. ¿Qué cosa diferente pudieron haber pedido? Pues Señor, la vida, ¿no? Con él, una vida con él. ok, ¿usted sabe cuáles son las oraciones de Pablo? ¿Qué pedía Pablo en oración? Pedía una caravana de camellos para poder recorrer y predicar el evangelio. Pedía un barco equipado para ir a predicar por todo el Mediterráneo. Pedía caballos, dinero. ¿Qué pedía Pablo? ¿Que lo sanar? Hello, Biblia, ¿No hermano, pedía Biblia. capacidad para poder comunicar la palabra del Señor? Él pedía eso, que Dios le abra puertas, que oren para que el Señor, que yo pueda hablar con denuedo la palabra de Dios, que yo Ujú. pueda ser instrumento de Dios para traer más gente a Cristo. Eso pudieron haber pedido Jacob y Juan. Ahora, Igual que qué igual que podemos, Salomón, igual que pastor. Salomón, ¿sí? Ah, Salomón, cuando él pidió que le diera sabiduría para poder dirigir este pueblo que es tan grande, ya, entonces pero ¿cómo terminó Salomón? terminó mal. Sí. Eso es lo que yo le llamo el síndrome salomónico. Sí. Algunos Pe- empiezan así, humildemente, para allá después se endiosan. Ejemplo de eso, algunos cantantes que los Ujú. conocen, o, Correcto. o, o pastores, Hay hasta predicadores así, por pastor. eso, pastores Sí, y todo, Eso es la avaricia, ¿no? sí, correcto. sí, O sí. sea, ¿qué podemos aprender del corazón de Jacob y Juan? Querían protagonismo, querían avaricia, querían poder. Hermanos, Acción, Compensa. Sí. recompensa, querían Queri- ser posición. Ujú. posicionamiento. Hermano, pregunto yo, hoy en día no sucede lo mismo dentro de la iglesia. Amén. Claro que sí. Está Todos quieren sucediendo los lo mismo. aplausos, todos quieren los reflectores, nadie quiere los compromisos. ¿Eh? Todos Ujú. quieren ser el novio cuando es la boda. Todos quieren ser la quinceañera cuando es la quinceañera. Todos quieren ser el muertito cuando es el velorio. Todos quieren salir en la foto. ¿Ah? Nadie quiere barrer, nadie quiere Amén, Ay, ay, amén. ay, 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 ay. Es lo que Ajá, comentabas la vez pasada, no ver, de que ajá, es la descomposición de la iglesia y la culpa es de todos. correcto. No es Pero, del pastor, ni del político, ni es de todos la culpa. Y porque pero, nos hemos dejado llevar por lo mundano. pero empieza, mi querido Marquito, por la cabeza. En mis conferencias de liderazgo, yo hago una pregunta. ¿El pastor hace a la iglesia o la iglesia hace al pastor? Yo creo que la iglesia hace al pastor, porque la iglesia somos todos. ¿Qué Ujú. dice Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1? Un segundo. ¿Ven? Vamos, Biblia, hermano. 1 Corintios. 11:1. Sed imitadores de mí, Como yo de así Cristo. como yo soy de Cristo. Amén. Ajá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vemos claramente, el pastor
hace la iglesia. Las iglesias esas grandes en que no se ve espiritualidad, ¿por qué es? Porque el pastor no tiene espiritualidad. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a esta iglesia, me criticaron grandemente porque yo comencé a enseñarles que hay que apoyar las misiones. Ujú. ¿Se dan cuenta? Porque aquí, cuando yo llegué a esta iglesia, ya tenía 12 años de fundada esta iglesia, pero lamentablemente, no sé qué pasó, pero no apoyaban nada de misiones, no hacían misiones, ni apoyaban ni hacían misiones. Y qué irónico, porque el fundador de la iglesia a la que yo pastoreo fue un gran misionero. De hecho, ahorita está en Canadá. Él ha plantado algunas iglesias. Imagínense. Pero ya después vino un pastor y yo no sé ahí qué fue lo que enseñó. Y tuve Cambió. mucha oposición. Pero hoy, mire, y éramos como 140 personas. Hoy somos la mitad. Y con la mitad apoyamos 8 o 9 misiones alrededor del mundo. El ejemplo, ¿va, pastor? Correcto. Sí. Por ahí hay una anécdota que dice que una cangreja parió muchos cangrejitos y iba por el río arriba y ella adelante. Y se paró y volteó a verlos y empezó a ver los que caminaban de lado. Y le dijo, ¿y por qué camináis vosotros, ustedes así? Porque así camina usted, mamá, les atravesada. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Y a eso es lo que vamos. Ahora, mire Sí. la respuesta. Ahora, dice el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ujú. A ver, escudriñemos rapidito eso. Sí, sí. ¿Quiénes son los personajes aquí? Los otros 10 apóstoles. Muy bien. ¿Qué cosas diferentes pudieron haber hecho? Sí, tiene razón. ¿Por qué se enojaron? Porque querían lo mismo. Correcto. Los dejaban sin chamba ya. ¡Ey! Sí, no, pues ustedes quieren acaparar, nosotros también queremos, ¿verdad? Pero mira cómo responde nuestro Señor. Versículo 42. Hermana Adrianita, siga. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, hermano, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser número 1? Levante la mano. La carne si quiere. A ver, levante la mano los que quieran ser número 1. Conociendo la palabra de Dios y lo que dice, yo ahí sí no me arriesgo. ¿What? A ver, ¿qué pasó? Solo 3 nomás. Levantan la mano. Yo también levanto la mano. Yo también quiero ser número 1. Pero ahí viene el detalle, hermano. Ponga atención a lo que entre vosotros no será así. Por eso yo no sé, creo que la vez pasada, la última clase, yo les pregunté cuántos de mis hermanos que están ahí en Córdoba o en Veracruz por ahí estuvieron en mi primera conferencia. ¿Cómo se llamó la conferencia de liderazgo? Yo creo que tengo que volverla a repetir porque eran otros hermanos. ¿Sabes cómo se llama la conferencia de liderazgo que yo doy? Mira, aquí está. Que la estoy dando ahorita para mi iglesia. Se llama ¿Cómo ser grande entre los demás? ¿Cuántos quieren ser grandes? Yo hago la pregunta y todos, con una humildad sublime. Nadie levanta la mano. ¿Cuántos quieren ser número 1? Con una humildad sublime. Nadie levanta la mano.
Solo yo levanto la mano. Y, y Michael también, porque ya Michael me acompañó hace 2 años y compartió esta conferencia ahí en Cuscatancingo, en El Salvador. El Señor dice, hermano, no es malo querer ser grande, no es malo ser el primero, pero de acuerdo a la grandeza y a lo que es primero delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire el versículo 43. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro ¿qué? Servidor. Será vuestro servidor. Entonces, si ve, nadie quiere ser servidor aquí. Amén. Claro Y que sí. ahí, ¿sabe cuál es la palabra para servidor en el idioma griego? Esclavo. No, No. diácono. Oh, ¿Ok? Ahora espérate, Luisita, espérate, no está tan lejos. Versículo 44. Y el que de ustedes quiera ser el number one, el primero, ¿será qué? El último. ¿Será Hostia. qué? Léalo, dígalo. Siervo de todos. Ahí la palabra, ¿cuál es? esclavo. Esclavo, dulos, esclavo. A ver, ¿cuántos quieren ser number one? ¿Cuántos Amén. quieren ser esclavo de todo? Ahora sí, si ves, ¿no ves? Así es. Ahora sí, ya. Yo quiero ser grande, yo quiero ser número uno de acuerdo al modelo de Dios, Amén. no al modelo mundano. Pero tristemente hoy muchos siguen un modelo mundano. ¿Ok? Hay personas Pero como te dijeron, pastor, yo soy del grupo de alabanza, yo no limpio. Oh, ese no es mi ministerio. Yo escuché a un hermano aquí de mi iglesia que decía eso. No, pues ya más con decir eso ya no mereces estar en el... Descalificado. Sí. Claro. Peor otro. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, se le pagaba a un músico como 10,000 o 12,000 dólares al año. Y pues yo llegué, yo no cambié nada, siempre estudiando, estudiando y preparando, enseñando, enseñando, enseñando les enseñé el libro de Hechos, versículos por versículos. Y después, como cuando ya a los 2 años y algo, ya comenzó a haber roces porque ya nos iban a botar de ese edificio donde estamos. Y yo le pedía que por favor venga con camisa. Ni siquiera venía en camisa, venía en camiseta. Ajá. En ¿Ok? playera. Playera, correcto, playera. ¿Ok? Yo le dije, ok, si vas a venir con una playera, al menos ven con cuello, con una tipo polo, con 2, 3 botoncitos aquí, tipo cuello. No, tampoco. Venía el, con el pelo hasta aquí. Nunca traía Biblia en el celular. Y un día ya dije, Basta. no, le hago la pregunta, hermano, ¿por qué usted no se queda a la escuela dominical? ¿Sabe qué me respondió? A mí no me pagan por quedarme a la escuela dominical. An- Andaba por Anda. puro dinero, ¿ah? Ujú. En ese momento saco el machete y le pegamos unos 2 o 3 planazos. Oye, pensé que decir que le corto la cabeza. La oreja como Pedro. Imagínense. Ocho orejas. ¿Qué hizo, pastor? No me quiero quedar con la duda. Pues yo ya le dije que para el próximo año ya no había presupuesto para él. ¿Y qué creen? Se convirtió en mi enemigo. Es un hecho. Sí, Es un hecho. sí. Y yo me enteré por el pastor anterior que el trabajo de él era capacitar, o sea, hacer una escuela de músicos. Pero no, él solamente tocaba, ensayaba y ya. Imagínense. ¿Y qué tipo Solamente de tocaba, músicos? ¿Y qué solamente tipo de tocaba músicos un iba a ser? instrumento. ¿Perdón?
¿Solamente tocaba un instrumento? Sí, él tocaba el teclado. Bueno, él toca batería, todo, y guitarra eléctrica, todo, ¿no? Y a él le gustaba mucho la música fuerte, el rock, heavy metal cristiano, entre Wow. comillas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, como digo, hermanos queridos, aquí viene la grandeza esto significa liderazgo. Líder no es aquel que da las órdenes, no es el mandamás. Líder es aquel que da ejemplo, Que que sirve. sirve y sirve y sirve y sirve y sirve. ¿Ok? Y no busca gloria, no busca reconocimiento. Yo siempre le advierto a todos los hermanos que van a comenzar a servir en mi iglesia en cualquier área. ¿Estás preparado para recibir críticas? ¿Estás preparado para recibir calumnias? ¿Estás preparado para recibir tomatazos y piedrazos de parte de los hermanos? Si no estás preparado, por favor, búscate otra cosa. Porque ese es, lamentablemente, la vida del siervo. El Señor lo dice claramente. ¿Ok? Pastor, Tenemos- Sí. de hecho aquí, bueno, aquí en la Biblia dice petición de Santiago y Juan, ¿no? ¿Ah? Y inicia el versículo 35, entonces Jacobo y Juan. Jacobo también era conocido como Santiago, es el mismo, Santiago, Jacobo, No. no. Este Jacobo, recuerde que lo vimos eso en la clase anterior de Anita. Este Ujú, Jacobo era hijo de Boanerges, los hijos del trueno. ¿Se acuerda? ujú, Fue el ujú. primer mártir de la iglesia. Perdón, el primer apóstol martirizado. Jacobo. Sí, Jacobo. Sí, ¿Ok? fue el primero. Ok. Jacobo. El que Sí, escribe el libro que se llama Santiago, mal llamado Santiago, es Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. ok, perfecto. ¿Ok? Estos no eran nada para el Señor Jesucristo. Recuerde, el nombre Jacob, muy común en Israel, más en esos tiempos. ¿Ok? ¿Estamos? Ujú. Entonces, Sí, muy gracias. importante, hermanos queridos, la humildad y servir, 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 servir y servir. Porque recuerde lo que ya les he dicho. Allá en Génesis 2:15, cuando Dios pone a Adán en el Edén, dice, lo puso en el Edén para que labrara la tierra. Recuerde lo que ya le he enseñado. La palabra labrar en el hebreo tiene la raíz ebed, que significa esclavo, o sea que tiene que trabajar como esclavo. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Pero como tenemos el estigma y el prejuicio de que la esclavitud humana es mala, sí, es mala, malísima, pero la esclavitud divina es lo máximo, Amén. porque nuestro amo es el dueño del universo, el creador, no se cansa de bendecirnos. Es ¿Estamos? cuando alguien dice, yo soy esclavo y resulta que come la mejor comida, anda en el mejor carro. No, esos son falsos siervos. ¿Ok? Y de hecho, como dice Apocalipsis capítulo 21:3, si no me falla la memoria, o 22:3, ¿qué vamos a hacer allá en el cielo, hermanos queridos? 22:3, y no A habrá más servir. maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. La palabra siervos, ahí esclavos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo por la eternidad? A servir al amo. Entonces, si aquí en la tierra, es la pregunta que yo le hago a los hermanos, si aquí en la tierra usted no sirve al Señor y no quiere servir al Señor, no entiendo cómo usted quiere ir al cielo. Porque allá se trata de ir a servir, a continuar sirviendo, según la palabra. Correcto, a continuar sirviendo. Amén. Sí. Y como decía usted, pastor, lo que pasa que nosotros, honestamente, la esclavitud o que a alguien se le llame siervo, humanamente hablando, es de lo peor, porque nosotros como seres humanos, honestamente,
un siervo, pues es de lo peor, comía lo peor, comía mejor un cerdo que un siervo. Y Es es por que eso, imagino, que las personas piensan que así seremos tratados cuando en realidad no lo es. exactamente. Y a mí me lo han dicho, que les molesta a algunas personas cuando yo digo que somos esclavos. Yo le digo, el título más grande que yo tengo no es doctor Clover Jiménez, es esclavo de Cristo, dulos. Ese es mi título que lo llevo en la placa de mi carro. Esclavo. ¿Eh? Ok, continuamos. El capítulo 10 termina con el milagro de la vista a Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo, ok, en hebreo. El capítulo 11 vemos la entrada de Jesús a Jerusalén. En sus títulos, ¿qué dice? ¿Cuál es el título que usted tiene ahí en el capítulo 11? A ver, alguien que La me... entrada triunfal. La entrada triunfal, sí. en Jerusalén. Ujú. Yo les hago una pregunta. ¿Fue realmente una entrada triunfal? No. Mm. Me ¿Cuándo parece, será esa entrada triunfal? me parece que no. Cuando Cristo venga, hermano. Que dice la Biblia, vendrá en su gloria a Amén. reinar y a gobernar con vara de hierro. Esa será la entrada triunfal. Aquí él entra como lo que acababa de decir, como el siervo. Él estaba entrando, escúcheme, amado hermano, creo que ya se lo dije eso en cuando vimos Mateo. Él En una está entrando antesala. el día 10 del mes de Abib. Él entra a Jerusalén. El día que escogían el cordero pascual para ser sacrificado por la nación de Israel. Ese día la multitud estaba a la expectativa, escúcheme bien, de que el sumo sacerdote venía trayendo de Belén, porque ahí se criaban las ovejas para los sacrificios en el templo. La gente estaba a la expectativa de que el sumo sacerdote trajera la oveja, el cordero para el sacrificio del día 14. Porque de acuerdo a Éxodo capítulo 12, recuérdelo, el día 10 tenían que separar el cordero separadito y tenerlo guardado hasta el 14. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entra el día 10 y ahí lo aclaman. Y cuando lo aclaman, ya les dije yo también, de acuerdo a lo, creo que no sé en cuál de los evangelios dice, creo que Lucas o Juan, ¿qué decisión tomaron los fariseos? A ese lo vamos a matar. Ujú. Ahí escogieron el Cordero Pascual, a Cristo. Y cosa que lo hicieron 4 días después, a la hora indicada por Dios. ¿Se dan cuenta? Así que no fue triunfal en el aspecto que como va a venir en su segunda venida. Aquí vino como siervo, la primera venida, pero su segunda venida viene como rey. Amén, hermanos. Como rey. Amén. Al día siguiente, versículo 12, miren lo que dice. Cuando salieron de Betania, recuerde que es una montañita más allá, yo ya le mostré el mapa. Dice, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a la higuera no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Y en Mateo creo que ya lo vimos. Esa historia también está en Mateo 21 del 18 a el 21. Vea lo que dice en el versículo 20. Al otro día, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿por qué Jesús maldijo y secó la higuera?
por ser estéril. No, no dice la Biblia que era estéril. Solamente No, dice que, ten- escúcheme bien, versículo 13, ojo lo que dice el versículo 13. Y viendo de lejos, A ver, sigue, hermano. y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ah, porque no era tiempo, por eso no tenía fruto. Ajá. Sí. ¿Y qué culpa tenía la higuera si no era tiempo de dar fruto y la maldijo Jesús? ¿Y la secó? Es que no dio fruto, no daba fruto. Lo que pasa es que la estaba comparando con Israel, hermano, y dándole Amén. la enseñanza a los discípulos. Correctísimo, Sí. Luisita. Jesús, escúcheme bien, hermano, está a punto de ser sacrificado. Está a punto de terminarse el antiguo pacto. Ya la higuera no dio fruto, ¿Lo rechazaron? rechazado, seco ahora. Ok, hasta las raíces. No hace nada Israel de ese momento hasta ahora por proclamar la palabra de Dios, porque no la tienen en sus corazones. ¿Se da cuenta? Y 4 días después, el Señor celebra la Pascua y ¿qué dice? Esta es la sangre del nuevo pacto. Se acabó el antiguo pacto. No más Israel. Ahora viene la iglesia. Ajá. ¿Eh? Pero también recuerde que nosotros tenemos que dar frutos. Amén. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús llega al templo, versículo 15 al 19, echa a los mercaderes del templo. ¿Por qué los echó? Porque no Porque vendían y compraban. ¿Mm? Porque realmente ellos no estaban yendo a buscar a Dios en la casa de Dios, hermano, porque eso era destinado para la casa de Dios. Ellos estaban haciendo negocio y la excusa de ellos era que estaban prestando un servicio supuestamente a los extranjeros judíos que llegaban, ¿verdad? Y eso ¿Mm? pasa en muchas iglesias ahora por tratar Ajá. de dar un servicio, pues uno comete otras cosas, ¿no? Dice que No, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermano, ¿Jesús se molestó o no se molestó? Sí. ¿Es pecado molestarse? No. No. No, no. Jesús Ujú. lo hizo. ¿Ah? De hecho, Ahora, molestarse, o sea, enojarse no es pecado, porque si hubiese no. pecado, ¿cómo es que Dios nos va a dar un sentimiento que puede hacernos, o sea, pues que es pecaminoso, ¿me entiendes? Entonces, enojarse no creo que sea pecado. Así es, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Sí ve? ¿De qué se admiraban la gente de Jesús? Mateo 7 ya lo leímos, de su doctrina. Amén. ¿Sí ve? Y aquí lo que yo les dije hace un rato, confirmado, lo vamos a matar. Ujú. Ese era el plan. Ya habían separado el cordero para el sacrificio, Cristo Jesús. Ahora, como dijo Luisita, hoy en día, ¿cuál es el mensaje aquí? La iglesia, hermano, no es un negocio. Amén. La iglesia no es para hacer dinero. Amén. La iglesia es instrumento de Cristo para atraer a las personas a la salvación en Cristo Jesús. Y aquí Amén. vemos también algo, hermanos queridos. Hoy, desde los años 70 aquí en Estados Unidos, 1970, comenzó una competencia por tener las famosas mega iglesias o los megatemplos. Y lamentablemente, por tener eso, no les importó enseñar otra doctrina, agradar al hombre, la doctrina de los fariseos y de Herodes, como leímos hace un momento. ¿Se dan cuenta? Y ellos no entienden y muchos no entienden
que Cristo no viene por el templo, sino por las personas. Amén. Por las personas, correcto, por las Así es, almas. por las almas, correcto. Amén. Así que ojo con eso. Y también vemos ahí que Jesús comienza a tener confrontamiento con los judíos, con las autoridades, ¿no? Que le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Está en el versículo 30 eso. Amén. Entonces, aquí vemos claramente el método de Jesús. ¿Cómo respondía Jesús la pregunta? Mayormente haciendo otra pregunta. Ujú. ¿Se dan cuenta? Y ya sabemos lo que ellos respondieron. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque hemos avanzado bastante en el Evangelio de Marcos de acuerdo a el sílabo. Y el próximo lunes vamos a ver el resto de Marcos y la introducción de Lucas. ¿Ok? Así que pues tienen tiempo todavía. No he querido terminar todo Marcos para poderles dar tiempo. Quería acortar una semana más, pero ok, les doy tiempo porque yo sé, como mi esposa me dice, hay mucho que leer. Ahora, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los comentarios que han leído sobre lo que dicen aquí? Por ejemplo, en los bosquejos expositivos o en el otro libro. ¿Alguna inquietud que hayan tenido? Porque recuerden lo que siempre le he dicho. Este libro, Lo escribió otro. es inspirado por Dios. Amén. La Amén. Biblia. Sí, sí. Todos estos libros que están acá atrás mío, excepto las Biblias, no están, por así decirlo, claro, son hermanos cristianos llenos del Espíritu Santo, pero en muchos de ellos ponen sus apreciaciones. ¿Ok? Ujú. O lamentablemente ponen también tradiciones, como ustedes ven claramente aquí, que ya dice sábado, todo eso y esas cosas, ¿no? Así que por eso es importantísimo que escudriñen siempre la palabra de Dios. Correcto. Luisita, Yo tengo una pregunta, pastor. No sé qué tan cierto sea o no. Y se me olvidó preguntarle a la hermana Yoconda hace ratos que hablé con ella. Este, ¿Qué tan cierto es? Porque el otro día estaba escuchando a una persona que estaba predicando y él decía que hubo una reunión y que se juntaron y entre ellos estaba Rick Warren. Ya ve que Rick Warren ha escrito varios libros, ¿ah? por ejemplo, Una vida con propósito, ¿no? Ujú. Entonces, que se habían juntado y que estaban queriendo hacer como ¿cómo fue que dijo Mar? El movimiento ecuménico. Ujú. Y que él estaba ahí también. Entonces, ¿sabe usted algo de eso? ¿Qué tan cierto como para seguir utilizando, digamos, nueva literatura para... Ok, buena pregunta. Acuérdense que hablamos hace un momento de Salomón, Sí. Ujú. ¿ok? Empezó bien, terminó mal. Pero ¿qué escribió Salomón? Los... Sabiduría. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ajá, Sí. ¿sí ven? Y a pesar de que falló, ¿desechamos esos libros? No. No, no, no. No, No, porque ¿ok? son de mucha utilidad para nosotros. Claro, y fueron inspirados por Dios. Dios los Correcto. permitió. Ahora bien, lamentablemente el hermanito Rick Warren y otros también han pasado por eso. Ok. El síndrome salomónico. Empezaron bien, pero están terminando mal. Se están endiosando ellos mismos. Tanto el punto de que llegan a que pues lo que ellos dicen es palabra de Dios.
como yo se lo he dicho, y no solo él, sino otros más, Sí, él ¿ok? mencionó. Que lamentablemente el pueblo los endiosa y lo que ellos dicen es palabra de Dios, pero no escudriñan la palabra de Dios. Como por ejemplo, yo apreciaba mucho al doctor John MacArthur. Sí, Yo lo también. apreciaba mucho lo que decía era bíblico, ¿ok? Pero una cosa que dijo, ahí no estuve de acuerdo porque la Biblia no dice eso, ¿ok? Por ejemplo, él no tenía problema, dice, de que alguien se tatuara, que eso era en el antiguo pacto que se prohibía eso. O sea que no vale el antiguo pacto, mi amado doctor MacArthur, que ya está en la presencia del Señor. Levítico 16 es claro, ¿no? Son costumbres paganas. ¿Sí ven? Entonces, pero no por eso voy a desecho lo malo y agarro lo bueno que ellos enseñaron. Ok. Correcto. ¿Me entienden? Sí. Entonces, lamentablemente, usted también escuchó a Marcos Witt también allá hace años que no, que hay que buscar un nuevo camino, algo por el estilo. Lo que ha hecho Jesús Adrián Romero, el hijo de él, pura herejías ahora, ya ahora se hizo católico, según supe, cantó allá en la Basílica, en Roma, no sé cómo es la vaina, eso lo, ¿ok? Pero no por eso, como le digo, si en el tiempo en que andaban correctamente con Dios se escribieron buenos libros, Hay que usar. yo uso vida con propósito, estamos dando ahora. Yo uso iglesia con propósito, pero iglesia con propósito, yo lo edité para mi iglesia, ¿no? Porque algo que me di cuenta de Rick Warren en ese material es que no hace mucho énfasis a las misiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, tomo lo bueno, desecho lo malo. Eh, Cambié ciertos versículos que él ponía, digo, no, este versículo no me parece que encaja con lo que está diciendo acá esta afirmación. Mejor busco otro versículo que sí encaja con esta afirmación. ¿Me entiendes? Para darle base bíblica. Estamos. Pero, como le digo, Jesús Adrián Romero, ahorita ya prácticamente es un hereje, ¿no? Él mismo se excomulgó, por así decirlo, ¿no? Se hizo católico, dice que ahora es. Ok, pero seguimos cantando las alabanzas de él. Bueno, sí, porque las alabanzas son para el Señor, no eran para él, pero, ¿entiendes? Sí. Entonces, pero sí, por eso, como les digo, le dije desde el principio, el propósito de este seminario es que usted tenga discernimiento. Y para eso siempre le animo es que escudriñe la Biblia, escudriñe la Biblia. Entonces, una vez que usted escudriñe bien la Biblia, usted va a decir, oh, lo que dice este libro de acá, no, esto no, ok, fuera, yo lo desecho, ok, tomo lo bueno. Estamos. Para nosotros, Bosquejo y el diccionario ha sido un muy buen complemento para la Biblia, pero no es un libro así que haga yo a un lado la Biblia. Creo que primero es la Biblia y nos podemos complementar de lo que dicen estos dos libros. Correcto. Así Sí, es, correcto, los correcto. ¿Me los entiendes? libros adicionales son muy útiles, ¿no? Sí, son útiles, como le digo, y exacto, pero como dijo Marquito, y así es. Y eso fue la consigna de la reforma, solo la Biblia. Como dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Amén. Ese debe ser nuestro pensamiento también. Es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. No lo que diga fulanito, sultanito, pastor Clever. No, no. Es que dice la Biblia, que dice la Biblia, que dice la Biblia. Amén, hermano. Amén. Porque Hermano Clever, Sí. en el libro del compendio, Ujú. en la página 625, no sé si usted lo tiene a la mano. Lo tengo arriba ahorita. Ok. Lo dejé arriba. En la página 25 se nos da, por decirlo así, poniendo días de la semana. No se usaban en ese entonces, pero aquí tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El domingo, aquí en el libro, el compendio, en la página 625, la entrada triunfal es en domingo. Imagínense, exactamente, dicen Pero domingo. Jesús entró el día 10. 10. Si hacemos si contamos los días, por decirlo así, domingo 10, lunes 11, martes 12, miércoles 13,
Jesús fue crucificado el día jueves 14. Si es que si haríamos esa cuenta de ellos, así es. Exacto. Entonces, por decirlo así, el ¿cómo se llama? Del libro no está correcto, nada más es No. una observación que encontré. Ahí exactamente es lo que vimos hace un momento, que Jesús hace la diferencia entre las tradiciones. ¿Se dan cuenta? Él rechaza las tradiciones del hombre. Todo eso de ahí son tradiciones. En tiempo de Jesús, por eso yo siempre le digo, no me crean a mí, investiguenlo. ¿Cuál era, cuándo fue que se cambió, se legalizó, se formalizó la semana de 7 días? En el año 312 después de, déjenme buscarse ahorita por el internet. La semana de 7 días se formalizó oficialmente en el año 321 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino decretó que el domingo fuera un día de descanso en el Imperio Romano. Sin embargo, la práctica de una semana de 7 días ya existía previamente, originándose en la antigua Mesopotamia, en los babilonios, quienes basaron su calendario en los 7 cuerpos celestes que podían observar a simple vista: Sol, Luna, Mercurio. La tradición judía, a través del relato bíblico de la creación, también adoptó un ciclo de 7 días, con el séptimo día, Shabbat, como día de descanso, influyendo en la prolongada aceptación de esta división del tiempo. ¿Sí ve? La inteligencia artificial me dice eso. ¿Ok? Y no dicen días de la semana, que en la, ¿sí ve? Y los babilonios fueron los primeros a utilizar una semana, porque esa fue, recuerden, y es muy importante, en historia universal. No sé si alguien ha estudiado historia universal. ¿Cuál es el primer imperio que se conoce en la historia universal? ¿Alguien tiene idea? Porque a nosotros en el seminario también nos enseñaron historia universal. El primer imperio que enseña, se enseña en historia universal de acuerdo a la civilización humana, es el imperio de Sumeria, Sumer. ¿Han escuchado de eso? Sumeria. ¿Ok? Sí. Que está ubicado en lo que hoy es el Golfo Pérsico, en Irak. ¿Ok? De ahí vino el imperio neobabilónico, perdón, el imperio babilónico, el viejo. ¿Estamos? ¿Y quién fue el que empezó ese imperio babilónico? ¿Quién cree? Capítulo 10 de Génesis, capítulo 11. Nimrod, Babel, ¿ok? La famosa torre de Babel. De ahí Dios los esparció, ¿ok? Y después de años y años, cientos de años, aparece el siguiente imperio. ¿Cuál es el siguiente imperio? El imperio egipcio, con los faraones, todas las dinastías, etcétera, etcétera, ¿ok? Después, ¿cuál es el imperio que aparece después? Persa. No, el imperio asirio. Oh, sí. Acuérdense, en tiempo de Jonás, Ujú. a Nínive, a esos criminales, yo no voy. ¿Se dan cuenta? Asiria. Asiria conquista el reino del norte. Después de Asiria, amados hermanos, ahí empieza la estatua de Nabucodonosor, porque ahí es cuando llevan cautivo a Judá, que era el centro de Israel, era el reino de la promesa. Lógico. ¿Ok? Entonces ahí aparece el imperio neobabilónico, cuya cabeza de oro era representada por Nabucodonosor. Después del imperio neobabilónico viene el imperio persa, medo-persa, la alianza entre los medos y los persas.
Darío el persa y Ciro el medo. O no, Ciro el persa y Darío el medo. ¿Ok? Después, ese imperio fue conquistado por el imperio griego. ¿Ok? Los mulos y la cadera de la estatua. Después el imperio griego fue conquistado por el imperio romano. El imperio romano no fue conquistado por otro imperio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esas, bueno, volviendo a la pregunta acá, fue en el año 321 en que se legalizó, pero el calendario romano, que es el que usamos nosotros, modificado, véanlo, es historia, usaba 8 días la semana. Pero como lo dijo ahorita la inteligencia artificial, ya se practicaba la semana de 7 días, no, aún en el Imperio Romano, ¿ok? Pero no se la había formalizado. Entonces en el 321 Constantino la legalizó, ¿ok? Pero Constantino hizo un pequeño cambio. Saturno era el primer día de la semana y como Constantino no era adorador de Saturno, sino del dios Sol, ¿ok? Mandó a Saturno al último día y por eso se cree que ese día es el Shabbat. Los judíos están equivocados, ¿ok? Y de ahí viene el domingo. Y como el domingo era el día del Sol Invictus Deus, que adoraba Constantino, pues siempre domingo, que Jesús entró en domingo, que Jesús resucitó en domingo también. ¿Ok? Así que no podemos volver, yo diría, humanamente hablando, es imposible establecer qué día de la semana fue ese, porque ya les demostré, creo que ya les mostré a ustedes, o fue la clase anterior, sobre el calendario gregoriano, que en 1582-83, el Papa Gregorio XIII, 82, pasó del jueves 4 de octubre al otro día viernes al 15 de octubre. Fueron 11 días de desfase. La semana no tiene 11 días. Y ahí hubo un desfase de los días. Y recuerde otra cosa que los científicos dicen claramente, los expertos. Jesús no nació en el año 0. Porque Dionisio el Exiguo, quien estableció supuestamente la fecha del nacimiento de Jesús, se equivocó con aproximadamente 4 años. Nadie sabe la exactitud del año 0, por así decirlo, cuando Cristo nace. ¿Estamos? Entonces, simplemente seguimos tradiciones y esto que lo otro. ¿Ok? Pero lamentablemente, como les digo, la gente ya se acostumbró a eso y entonces irse contra la corriente no vas a ganar fama. No vas a vender tu libro si te vas contra la corriente. ¿Estamos? Sí, sí. Así que tienes que decir lo que ya está establecido. Mantener el status quo. ¿Ok? ¿Estamos? Amén. Por eso el Señor luchó contra los fariseos, los judíos, por sus tradiciones de hombre. Invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Ok? Cierto. Ok, hermano. Bueno, nos hemos pasado. Gracias. Póngase al día con las tareas, por favor. Ya la próxima semana para las 9. ¿Ok? Aunque vamos bien, vamos adelantados, se puede decir ahorita. Pero la próxima clase pues tocaría examinar algunos capítulos de Lucas, no, perdón, de Marcos, pero como le digo, voy a darles la introducción de Lucas, ¿ok? Porque Lucas es el evangelio sinóptico más largo, amén. Vamos a orar. No sé si hay algún voluntario que nos quiera dirigir en oración para cerrar este tiempo. Amén, hermano.